Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Estamos con el señor Gustavo Tobaldo. Él es licenciado y además es coordinador de la Secretaría de Desarrollo, del área de coordinación de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Ero. Gustavo, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias a vos y bueno, espero que poder colaborar con tu programa y en información en general. Una observación, soy técnico, no soy licenciado. Buenísimo, gracias. Queríamos abordar diferentes temas. Sé que bajo tu órbita se corren varios proyectos, vos estás abocado a varios proyectos, varios programas. Pero bueno, en principio lo que nos convoca tiene que ver con los freatímetros, con todo el trabajo que se hace sobre las napas. Es muy importante para el productor agropecuario y para toda la gente en general saber dónde está parada. La información es crucial en estos momentos de números finos y de ser buenos tomando decisiones. ¿Qué nos podés contar en principio de este proyecto? ¿Cuánto hace que se está llevando a cabo? Bueno, mira, lo que hace al programa en sí de seguimiento de napas y de régimen pluviométrico es un programa que ya tiene un tiempo, ya hace un tiempo que se está llevando acá. Quizá en los últimos meses lo que se hizo, se le dio por ahí un poquito de más visibilidad con respecto a la metodología de trabajo. Es un programa donde, si se puede definir, es de base estadística, o sea, recolección de datos en función de las lecturas que tenemos en lugares puntuales. Es un programa que sale de la Secretaría de Desarrollo, estamos acá trabajando, Lucrecia también está apoyando en esto, y la idea concretamente es tener una visión de la evolución de la napa en nuestro distrito. Obviamente que esta información, y quiero aclararlo, así como nosotros la consumimos acá a nivel local, a nivel del área y la difundimos, también está siendo compartida a nivel provincial. Hay una red a nivel provincial que compartimos con ellos este tipo de información y se hace obviamente un plano provincial de la evolución de las napas porque hay organismos que se están dedicando a eso. Sí. O sea, estamos alimentando una red básicamente. Con respecto a la situación local, la idea de poder tener una mensura mensual del estado de la evolución de las napas, o sea, si subió o no el nivel del freatrímetro, de nivel de napa de agua, a nosotros nos posiciona como para definirnos, o definir, mejor dicho, cuál es el proceso que tiene la dinámica del agua, en este caso particular. Como bien sabemos que el tema de este balance que sufre la napa tiene dos condicionantes. Una condición básica es la recarga y otra es la descarga. La recarga del sistema, básicamente de agua subterránea, es pluviométrica, o sea, es lo que llueve, generalmente y casi en su mayoría. Y el otro condicionante es la descarga, que la descarga obviamente se da por una cuestión de infiltración primero y la otra por la evapotranspiración, o sea, lo que sale a través de la transpiración de los cultivos. O sea, en definitiva, en términos generales, eso es las dos condicionantes que tienden a mantener un balance de napas, en este caso de freatímetro. Ahora bien, nosotros podemos hablar de los condicionantes, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar de qué depende o cómo se controla eso, básicamente. Porque uno parece que es una cuestión netamente natural, es una cuestión que no depende de uno, que es aleatoria. No, hay cuestiones que son de tipo natural y hay cuestiones que son de tipo, más que bien, que refieren a la actividad humana, antrópica, ¿no? Entonces, dentro de las cuestiones naturales tiene que ver el clima, la topografía o relieve, y dentro de las cuestiones antrópicas tiene que ver el manejo que vos le estás haciendo. O sea, si yo te estoy diciendo que la descarga está muy condicionada por la evapotranspiración, tiene que entenderse que esa evapotranspiración tiene como protagonista todos los cultivos. Mientras más cobertura verde, mientras tenga más bombas vegetales generando succión de la napa y emitiéndola a la atmósfera, o sea, evaporándola,
obviamente voy a tener un manejo más interesante de lo que es la napa. Claro, sí. ¿Por qué motivo? Porque la voy a ir deprimiendo por la sencilla razón del consumo. ¿Está? De hecho, muchos por ahí, cuando tenemos una alta napa, muchos utilizan por ahí algún cultivo de cobertura como para deprimirla un poquitito y no entrar con tanto. Vos dijiste algo muy interesante, un cultivo de cobertura. Sí. Básicamente lo que estás hablando es de un cultivo que me ocupe la superficie en un momento crucial, Claro. en un momento del año. Por una cuestión de dinámica de trabajo, de planificación y de oportunidad, normalmente nuestros planteos agrícolas, estoy hablando de agrícolas, están, si se quiere, puntualizando el uso del suelo, puntualizando estacionalmente. ¿Qué quiere decir? Salimos ahora de una gruesa, eventualmente vamos a entrar a una fina, pero de no serlo así, estaríamos esperando la sementera la próxima vez, que va a ser dentro de 5 meses después de la cosecha. O sea, tenemos un periodo donde si no planteamos una ocupación de suelo con algún cultivo fino o, como decimos, un cultivo de cobertura, estamos manteniendo, que se dicen, barbechos, preparándonos para la próxima sementera. Pero a suelo descubierto. A suelo, como dijiste, suelo desnudo. Entonces, al tener suelo descubierto, suelo desnudo, lo que yo no tengo es esa cobertura y esa bomba vegetal que me está controlando en un momento estacional muy particular, que es de napas estables, el nivel de la misma. Sí. Entonces, en estas situaciones que nosotros con una actividad antrópica estamos no colaborando con el motivo. ¿Está claro? Sí. De manejo de napa, que es a lo que creo que te interesa a vos que hablemos. Claro, porque, a ver, sobre variables manejables. Exactamente. Muchas veces, antes escuchábamos decir que no, digamos, a ver cuánto vamos a consumir de la napa, y hoy muchas veces se está pensando en la maleza resistente, tratar de cubrir la tierra para que, y no tanto pensando en lo que puede llegar a consumirnos de agua, digamos. Sí, o sea, el manejo de agua es básicamente indispensable. Lo que pasa es que como hay media biblioteca a favor y media biblioteca en contra, a veces en las opiniones, o con lo que se logra en materia de conclusión, básicamente tener cobertura a veces implica tener una oferta de vegetales, algunos deseables y no tan deseables. Entonces, si yo por ahí fomento la cobertura y no hago un control de esa propia cobertura, estoy diseminando y estoy creando bancos de maleza invernales que me van a perjudicar a mí hacia adelante. De hecho, se sabe que cuando uno entra en las prácticas de cultivos de cobertura, de verdeos, ya sea tanto en lo que son crucíferas, o sea, leguminosos o gramíneas, compiten muy bien con las malezas. Muy bien con las malezas, que yo no quiero que compitan con mi cultivo. Pero la conclusión de todo esto es que en la medida que se pueda mantener en el año una cobertura total de la superficie, yo estoy manejando una variable muy importante, que es el nivel de la napa. Claro. En años de escasa precipitación puedo sentir un poco más de compromiso. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente que ese cultivo intermedio de cobertura que tengo, o la fina propia que hago, me va a consumir un resto de agua que voy a necesitar y que estoy capitalizando para el cultivo grueso primaveral. Pero en términos generales también tengo otro aporte. Ese cultivo me está aportando un balance de carbono-nitrógeno importante que me lo va a suplir básicamente a la hora de hacer algún agregado de fertilizante en el momento de la sementera del cultivo primavera-verano. Particularmente, ¿cómo estamos hoy, parados hoy en este trimestre? Bien, en definitiva, con respecto a lo que es evolución de la napa, nosotros primero hay que leer un poquitito qué es lo que llevamos como acumulado. Claro. Como acumulado calendario, básicamente calendario anual, que a veces difiere con el calendario de acumulado de napa, que es distinto, está corrido el ciclo. En lo que llevamos nosotros del año 2019, tenemos un acumulado en promedio en nuestro distrito de menos de 300 milímetros. Tenemos obviamente extremos, la parte sur lleva un poquito más de agua que la parte norte. ¿Esto qué quiere decir? Que estos milímetros o este régimen pluviométrico ha alimentado la napa de manera mínima, de manera muy escasa. Por lo pronto los niveles de las napas en los 11 puntos de estudio que tenemos o de relevamiento, a nosotros nos ha demostrado que está en un descenso.
Que un descenso que para el momento del año, que es ingreso al otoño, es un nivel interesante desde el punto de vista que no configura un riesgo inminente, en el sentido de que está deprimida, Sí. por un lado, y por lo pronto una alimentación invernal o extra alimentación, como podemos tener en otoño, no estaría dando un plafón todavía como para poder aguantar, como para así decir, un exceso. Sí. ¿Está claro? Si uno mira un poquito para atrás en otros relevamientos que se han hecho, llegar a un otoño con una napa próxima al metro de la superficie es complicada, o menos del metro. Sí. O sea, es decir, que tener una napa 80 centímetros en un ingreso a un otoño es complicada en la zona nuestra. ¿Por Sí. qué? Porque se alimenta muy rápido la napa y la respuesta que tiene a 60, 80 milímetros en otoño, la napa es como que se dispara hacia arriba y bueno, y obviamente no tenemos cultivos que bombeen en otoño, porque estamos en plena cosecha, y los cultivos que podemos implementar como sementeras finas o cultivos de cobertura empiezan a bombear ya más cerca de mitad de junio, julio, ¿no? Un tema, compactación de suelo. Tenemos algunos problemitas en algunos por ahí sectores aislados donde no es permeable el suelo y se encharca. Sí, o sea, todo se remite también a lo que vos dijiste en su momento, que es ocupación de suelo, cultivos de cobertura, de servicio. O sea, el hecho también de no tener una actividad en la miota, o sea, en lo que hace a la primera parte del subsuelo, en lo que es trabajable, sumado a una práctica continua de siembra directa, base a una compactación de suelo. También se da que después de periodos de anegamientos tenemos compactación de suelo. También es cierto. Pero para eso también existen especies dentro de la botánica que nos ayudan a la descompactación de suelo, que también se entienden que pueden ser como cultivo de servicio, o sea, poder hacer, un ejemplo, una especie de nabo, que es el nabo vegetal que se hace a nivel de cultivos de cobertura, también hacen de subsoladores de suelo, o sea, sus raíces pivotantes, claro, penetran capas duras y me airean el suelo y me permiten que se airee y que haya, si se quiera, mayor ventilación y circulación dentro de ese suelo. Con respecto a la compactación propia, muchas veces un ciclo de directa tiene que ser interrumpido con alguna labor mecánica como para poder romper esa estructura. ¿Algún disco, decís vos? Un disco o algo más profundo, se usan algunos elementos que se llaman paratiles, que eran parecidos a los cinceles, por ejemplo, o alguna otra herramienta similar que ayudan a romper esa capa dura. En términos generales, la idea es no modificar, no invertir, claro, invertir suelo, sí, por ahí profundizar, pero en labores de ruptura, o sea, lo que estás es disruptiendo el suelo a nivel subsuperficial sin invertirlo. Es un poco la filosofía de lo que es directa. Pero a lo que vamos es que también un descenso muy abrupto de la napa genera eso, ¿no? Por eso te digo, y no es yendo demasiado del tema de la napa, sí. Creo que el manejo como actividad antrópica es fundamental, porque lo otro no depende de nosotros, ¿está claro? Y cuando digo actividad antrópica, básicamente es el manejo que puedo hacer a través de cultivos como de obras hidráulicas, por supuesto. Pero tiene una connotación muy particular. Nosotros tenemos más del 60% del distrito, o sea, hacia el norte, Deró hacia el norte, donde el relieve es irregular, son cadenas medanosas que tenemos, que como se entienden son médanos parabólicos, que le dicen, o sea, cuencas arreicas, mejor dicho, endorreicas, o sea que son cerradas, que no permiten que si hay acumulación de agua, esa agua corre, como puede ser de hacia el sur, que tenemos muchos más canales. Entonces, eso a veces hace que la permanencia del agua sea más prolongada. Tenemos suelos con 68, 70, 75, hasta 80% de arena. Son suelos que también tienden a empaparse, tienden a saturarse cuando hay mucha humedad, no infiltran y son esponjas, básicamente. ¿No? Entonces, eso lo hemos visto en los últimos eventos de precipitación y nos ha llevado a tocar muchos intereses, que los intereses básicamente son netamente de actividad. Claro. Y la actividad en suelos anegados o con alto grado de riesgo son difíciles de llevar. Y aparte por la transitabilidad. Gustavo, sé que bajo su órbita, o como le decía, usted está abocado a muchos programas de la municipalidad y seguramente no lo vamos a poder
dialogar todo en esta entrevista, así que vamos a volver a tener más contactos con usted porque realmente es muy interesante. Pero bueno, quiero dejarle para que usted manifieste todas las cosas que están haciendo, ¿no? Sí, yo por ahí quiero que quede claro y como para cerrar en esto con respecto a lo que vos viniste a consultarme puntualmente, que es NAPA y flatímetros. Bueno, se está llevando un programa de relevamientos mensuales de napas como de régimen pluviométrico. Esto queda todo asentado, está informado, está compartido con otros distritos y a nivel provincial, también a nivel local. Nosotros tenemos una manera de distribuir información con entidades del sector y a través de alguna red social, donde, bueno, hoy por hoy lo que podemos decirle es que venimos con un trimestre, casi ya cuatrimestre, normal en lo que hace a la precipitación. Venimos con más precipitación en la zona norte que en la zona sur. La evolución de la napa es dentro de todo aceptable y lógica. Estamos en, como es, si se quiere, histórico, un descenso en verano, con un leve, si se quiere, ascenso ahora otoñal, pero se está comportando la napa entre lo que hace a verano y otoño en la zona nuestra de forma estable. Claro. Nosotros tuvimos un ascenso primaveral, estival, propio, el año pasado. En este verano es estable el estado de la napa y esperamos que el invierno se mantenga. Eso es un poco lo que se puede informar a este tipo de, o desde este tipo de programas. Exactamente. Se sigue trabajando sobre la misma y se están generando mapas de imágenes para que también en forma visual y en forma rápida se interprete, o el productor también interprete los volúmenes básicamente de agua acumulada que hay zona por zona. Eso es material que tenemos a distribución. Es muy bueno el mapa. Sí, este mapa por imagen que lo está haciendo un chico acá, Eleno, que trabaja con nosotros, es un trabajito muy interesante, está muy piola porque realmente es una estadística que sale con valores propios, que eso es importante, claro, que generemos valores nosotros. Exacto. Y generar valores nosotros implica que, bueno, que hay una logística para todo esto y que no estamos dependiendo de otros organismos como para saber dónde estamos parados.